Pues aquí es donde encontramos la causa del problema del hombre, en la dureza de su corazón. Segunda parte. La causa del problema del hombre. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muy bien, la causa del problema del hombre lo vemos en este versículo, pero leído al revés se entiende mucho mejor. Fíjate en este versículo y léelo conmigo, pero al revés. Fijaros, la dureza del corazón hace que el hombre sea un ignorante. Puede que sea inteligente, ¿eh? No estamos hablando de esto. Puede que sea inteligente, pero es un necio para lo que realmente importa en la vida. ¿De acuerdo? Volvemos a leer. La dureza del corazón hace que el hombre sea un ignorante, y esta ignorancia necia surge de estar separado de Dios, de su vida y de sus consejos, lo que provoca tener un entendimiento en tinieblas, o sea, tiene una ceguera moral que no le deja ver lo que realmente necesita ver para no tropezar y caer. Y esto lo que le produce es, pues lo que vimos en el versículo anterior, tener una mente vana, fútil, una mente trivial, una mente que al no estar basada en la verdad, sino en la mentira, fracasa y muere. Otra vez, una mente fútil es una mente que, por la dureza del corazón, por la necedad de su ignorancia, por estar separado de Dios, de su vida y de sus consejos, produce tinieblas en su entendimiento. Por eso esta mente hace, dice, piensa hacer cosas que no tienen ningún valor, porque nada de lo que hace, dice, piensa hacer, le aporta ni le aportará ningún rédito eterno. La vanidad de la mente la trae el hombre de serie. Cuando una persona nace, ya viene con ella porque es producto del pecado. En este caso, el pecado dañando nuestra mente, pero la causa de que ese daño permanezca es la dureza del corazón. El origen primario del problema del por qué heredamos una mente defectuosa es el pecado. Ese es el origen primario. Nuestra mente es una sombra de lo que Dios diseñó para nosotros y que quedó herida de muerte, tanto la mente como el resto de las cosas, quedó herida de muerte en Edén. Ese es el origen primario de nuestro problema. Por eso es imposible que una mente así razone correctamente. Pero la causa por la cual el hombre mantiene esa mente defectuosa, que no razona correctamente y que solo le produce pensar cosas vanas, cosas que no tienen ningún propósito ni ningún rédito eterno, es la dureza de su corazón. De ahí la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable porque Dios le avisa del problema y le da la solución. Dios nos dice a todos aquellos que tengan oídos para oír que todos los seres humanos, y desde que nacen, tienen un corazón que aborrece la luz y ama las tinieblas. Y el motivo de que esto sea así es bien sencillo. La luz muestra todo lo que en ellos hay, sea bueno o malo, y las tinieblas lo esconden. Si el hombre realmente actuara como en conciencia debiera actuar, sería muy sencillo para él ir a la luz y que esa luz examinara todas sus obras y pensamientos. Es más, estaría deseando hacerlo, pero no lo hace. No lo hace y además rechaza la luz que podría demostrar que está en lo correcto, porque sus obras, claro, no son tan buenas como él dice que son. Su conciencia todavía le acusa de que se ha rebelado contra Dios, contra su Hacedor y sus consejos, pero día a día va cauterizando un poquito más su conciencia hasta dejarla absolutamente inerte. Por eso está condenado. Lo dice Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si realmente sus obras fueran buenas en la medida en la que Dios dice que deben de ser, el hombre no tendría ningún problema de presentarse delante de la luz, que es Cristo, para que las validara. Pero no.
No puede porque él sabe, en el fondo de su corazón lo sabe, que el estándar de justicia que Dios requiere es muy alto. Es tan alto que nadie lo puede alcanzar. Ni siquiera el hombre más perfecto que ha pisado la tierra, aparte de Jesús, que fue Adán, pudo hacerlo. Y si Adán, hombre perfecto, hombre capaz de pecar pero también de no pecar, resulta que pecó, es evidente que ni tú ni yo jamás podremos acercarnos a la perfección de justicia que Dios demanda de nuestras obras. Cualquier persona honesta lo reconoce y nos esconde, pero claro, para eso se necesita humildad y decir, Señor, yo no puedo. Pero el ser humano caído es soberbio, por eso no es honesto, por eso se escapa de la luz. Y se escapa de la luz porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No se trata de acusar a los que no son cristianos, porque nosotros vamos a la luz precisamente para que nuestras malas obras sean reprendidas. No se trata de eso, porque los no cristianos no sean buenos, no. Porque nadie lo es. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Se trata de que todos hemos de reconocer que somos injustos y no podemos, por mucho que lo intentemos y lo deseemos, llegar al estándar de justicia que Dios demanda y que podemos ver en la vida de Jesús. Si alguien quiere que Dios le acepte, puede hacerlo presentándose con sus buenas obras al examen final que todos tendremos, ¿no? Y comprobar esas respuestas del examen con las respuestas del examen que hizo Jesús. Si Dios las acepta, si Dios te acepta ese examen, pues adelante. Habrá resurrección para ti y vida eterna como la de Jesús. Pero si Dios considera que el examen no ha sido aprobado, si considera que esas obras presentadas en el examen no llegan ni de lejos a las respuestas que Dios demanda, entonces habrá lloro y crujir de dientes como en ningún otro examen que alguien haya pasado. Y no habrá misericordia en ese momento, como algunos piensan. Hemos de recordar que la misericordia Dios la da aquí. Aquí. En el examen final, como cualquier buen juez o cualquier buen examinador, solo habrá justicia. Mira la cruz. Allí hubo justicia porque allí se pagaron los pecados cometidos por aquellos que aceptan ese sacrificio en su lugar. Pero claro, aquel que no acepte ese sacrificio vicario sustituto, entonces solo le queda presentarse él. Y a ver qué pasa. Pero Dios ya ha avisado, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso necesitamos que Dios nos cambie el corazón de piedra, un corazón que aborrece la luz, por uno de carne que sea sensible a la voz de Dios para aceptar el sacrificio de su Hijo en la cruz. Pablo nos dice en el versículo 18 que los necios son necios precisamente por vivir ajenos de la vida de Dios, que es precisamente quien les puede dar la vida y la luz para no tropezar. Si alguien reconoce su miseria y su necesidad de ser salvado, es cuando Dios le promete, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es una promesa de Dios. Mientras tanto tendremos el entendimiento entenebrecido y lo tendremos porque hemos decidido huir de la luz.